Para todos. Estás orejando el celular, ¿cómo va Peñarol? No, estaba viendo si Chambalay acá le atribuyen a Creedence. Pablo Fernández, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Contento, vamos a mandar al Mano Santa para a ver si puede arreglar algo, porque es la que nos va quedando. Ni el Mano Santa, Leo Pereira. Carolina me da la derecha sobre las autorías de los... ¿Quién les trata a quién? No tiene ni idea, dice. El Leo no tiene ni idea. ¿Usted conoce la canción Chambalaya usted? ¿Usted conoce por una cabeza de quién es, los autores? No. No, para mí Gardel, yo dije el mago. Bien. ¿Estoy bien o estoy Gardel y Pérez. Y Pereira, dale, chata. Dale, va. Bueno, recién le contaba lo que pasó. Fuimos trending topic después del programa y bueno, la famosa grieta de Twitter. Y uno viralizaba en la parte de la soya. Me decía, mirá lo de izquierda, cómo roban la comida. Y los otros decían, mirá Santillana cómo le pegó al presidente de la calle, los astesianos. Novedades y coletazos de ambos temas. Después del escándalo ocurrido, luego de la formalización del jefe de seguridad de presidencia, el destituido astesiano, la Casa de Pou mandó a revisar a todos los que estaban en el equipo de seguridad a ver si tenían anotaciones, porque ya me quemé una vez, no me va a quemar dos veces. Y ahí saltaron varios, una decena de los integrantes del equipo de seguridad que fueron trasladados, que fueron removidos. Justamente era lo que decíamos el domingo pasado, o sea, tienen anotaciones, o sea, no son culpables por delitos, pero la impronta que el presidente le quiere dar es, bueno, me quemé con leche ya, ahora en el equipo de seguridad este tipo de profesionales no puede trabajar. Me dijeron que hay uno que tiene antecedentes penales. Los demás tienen indagatorias, pero hay uno que sí tiene antecedentes. Lo que no quiere decir que puedan trabajar en otro lado, por eso es la reubicación, no en el servicio de seguridad presidencial. Bien, dicho. Sí, además muchos de ellos habían llevado al equipo por parte de Astesiano. El propio Astesiano había formado el equipo y era gente que estaba con él. Si no confía en Astesiano o si no puede confiar en Astesiano, no puede confiar en los otros. Y si digamos que todo lo que toca Astesiano está bajo sospecha. Sí, claro. Y por eso te había llevado. Es más, me dijeron que uno de los que más cercano era Astesiano, él mismo dijo, ¿sabe qué? Me voy solo. ¿Sí? Imagínate cómo sería la cosa. Pero todo esto va a tener consecuencias a nivel político. Próximamente el ministro Luis Alberto Heber, convocado por el Frente Amplio, va a asistir al Parlamento. Y como él dijo, nos parece positivo ir al Parlamento a rendir cuentas. Pereira. Bueno, sí, esa es una de las jugadas que va a hacer el Frente Amplio de aquí a quién sabe cuándo con el tema astesiano. Y hasta las elecciones, ahora octubre de 2024. Yo creo que hasta el domingo anterior a las elecciones van a sacar hasta que esa veda. Sí, claro, y sí, está. Es previsible, ¿no? Ahora, decíamos que tuvimos el caso astesiano y por otro lado, el informe central del bicho en Santo y Seña era sobre las ollas. Recibimos varios mensajes y yo seguí recibiendo en la radio al otro día mensajes de distintos barrios donde daban cuenta de que determinados productos y alimentos que eran para que se repartan gratuitamente terminaban siendo vendidos en la feria o por particulares. ¡Es joda! Sí, claro. Y bueno, ese fue uno de los elementos que llamó la atención de Martín Lema, ministro de Desarrollo Social. Ya consignamos el propio domingo, ¿no? Como había tomado la decisión de que esta coordinadora popular y solidaria que había entregado la información tarde y mal, bueno, ya no era digna de confianza, ¿no? Y dejó de entregarle la alimentación que se le entregaba directamente a la coordinadora popular y solidaria, unos 20 toneladas de comida para repartir a 145 ollas. Se suponía que eran 145 ollas y merenderos. Y a partir de ya del jueves empezaron a entregar primero 17 ollas que iban a buscar al lugar de almacenamiento. El viernes salieron los militares a entregar a 83 ollas más y el sábado entregaron a 15 ollas más. En total, 115, antes eran 145. O sea, espera. Entonces, eso es un dato importante. Eso es una rebaja. Lo que dice el ministerio es, cuando yo me pongo a repartir... Repartir en 115 y no en 145 como... Hay menos demanda de la que me cantaba la coordinadora. Y además ya están estimando que hay menor cantidad de porciones. Lo otro que me decían en el ministerio es que ya destinaron determinada cantidad de dinero para cubrir la demanda hasta febrero de 2023. Si hay menor demanda... Como supuestamente hay, obviamente. Como supuestamente hay. Lo que va a pasar es que la comida se va a entregar igual. Se va a seguir entregando. Durante más tiempo. Durante más tiempo. Si sobra comida para entregarla, van a seguir entregando, marzo, abril. Y cuando termine ese plazo, viene la otra estrategia del MIDES. Es el esquema de los comedores más el sistema de reparto y de distribución móvil que va a tener para llegar a distintos Hubo una oposición del PIT-CNT, como saben, ¿no? a que se sacara de la Troya a la Coordinadora Popular y Solidaria. Pero bueno, de todas formas, ¿no? El MIDES con el ejército lo está haciendo. O sea, no solo en el tema puntual de las ollas, sino también mirando lo político, este tema posicionó a dos jugadores muy importantes de la interna del Partido Nacional.
como es el ministro Javier García y el ministro Martín Lema. Claro, el ministro de Defensa y el ministro de Desarrollo Social. Dos figuras del sector de la calle Pou que si bien no están en la conversa mirando 2024, los posicionó durante toda la semana con un nivel de exposición muy alta y tratando de solucionar este tema. ¿Vos decís que Martín Lema puede llegar a tirarse como precandidato? Por lo que tengo entendido, él quiere ser presidente, pero no va a jugar en 2024. Lo dijo Eso es lo que directamente en una entrevista. Pero no en 2024. No en esta. ¿En 2024? Sí. ¿Cuándo quieres ser candidato? Y en la otra. Competir contra la calle Pou. Bueno, capaz que es la otra. Bueno, en fin, pero hablando de ministros, la sorpresa acá la dio Daniel Salinas, el ministro de Salud Pública, anunciando que va a renunciar en marzo, ¿no? Le puso fecha a su salida del gobierno. Fue sorpresivo, por lo menos para la opinión pública. En algún momento, él me había dicho, ¿no? Cuando hablamos en la pandemia, que lo mío va a ser como una estrella fugaz. Fue la expresión que utilizó. Después creo que en El Observador también. Sí. Es una metáfora que varias veces él había empleado. Claro, no es un hombre que viniera de la política. Yo vine a esto, y bueno, voy a tener mi momento de esplendor y después me voy a apagar. Y bueno, así dice que se va a retirar. ¿Por qué? Bueno, véanlo y escúchenlo ustedes mismos. Y voy a reiterar una frase que dije en un momento, yo soy 95% médico. Y ahora tengo un trabajo, un entregable en los próximos meses importante, pero ya tengo un horizonte también para ir redondeando mi actividad. Hay muchas especulaciones que se pueden hacer aquí, vamos a hacerlas, ¿no? Porque para algo estamos para especular. Por un lado, él aspiraba a la OPS, ¿no? La Organización Panamericana de la Salud, donde finalmente no recogió ningún voto, o sea, aspiraciones que quedaron por el camino. Obvio que salía a la OPS, bueno, iba a ir para allá. ¿Y por qué renunciar al Ministerio de Salud Pública? Es la pregunta, ¿no? Bueno, ahí él lo que dice es, bueno, que él no es político. Lo escuchamos recién, el 95% médico. ¿Se va a retirar de la política? Yo se lo pregunté. ¿No? Hoy me contestó, ¿no? Por WhatsApp y me dijo lo siguiente. Supone recomponer una deseada tranquilidad a futuro, esto de renunciar. Recomponer tranquilidad, viste que dijo que los 3 años fueron como 9, ¿no? Y sí, se lo creemos, el ministro de Salud Pública, le revienta la pandemia. Desempeñarme en la profesión, como tú sabes, tengo varias especialidades médicas y ya sé que no respondo a la pregunta, porque mi pregunta era, ¿te retirás de la política o vas a seguir en la política? Hoy no es necesario contar con esa definición. Por supuesto que repregunté. En las actuales circunstancias. Claro, entonces digo, lo decidido, me dice, es volver a la profesión. Quizás la docencia veremos tiempo al tiempo. Pero me acotó, todo esto lo conocía el presidente, el entorno y Manini desde hace meses. Lo que pasa es que le puse fecha para obligarme a dar un paso sin retorno. Si no, seguro que me persuadían de quedarme. Si mi nombre es solución, ¿no? Le faltó decir. Y no sabemos, ¿sí? Capaz que sí, capaz que no lo descarta, claramente. Lo que pasa con Salinas es que no tiene mucho espacio político. Él lo que podría aspirar es a vestir la fórmula de Manini. Manini-Salinas es una buena fórmula. Se la viste bien, ¿no? Sí. Por un lado el general, por el otro el médico. Bueno, a ver, perdón, Salinas es el ministro de mayor aprobación en la opinión pública de todo el gabinete. Exacto. Sí. Pero por un lado no tiene espacio en Cabildo Abierto porque no le va a disputar el lugar al general. Y tampoco porque también se ha especulado que podría ser candidato dentro del Partido Nacional. Por un lado sería una traición a Manini y por otro lado no tiene espacio en el Partido Nacional. ¿Quién va a ceder su lugar para llevar a Salinas como candidato? Es muy difícil. Por otro lado te digo, ¿no? Senador, un tipo que es médico, vos te lo veas Salinas con ganas de ser senador. ¿Carrera política para qué? Si no va a ser candidato a la presidencia. Él en Cabildo Abierto les había dicho, sí, como vos dijiste, como dice él, que dice que ya lo tenían claro que él se quería ir. Pudo haberle, como se especuló, pudo haber jugado un poquito el hecho de que el gobierno no lo acompañó en su campaña, en su candidatura por la OPS. ¿Hubo alguna queja en cuanto a que el Ministerio de Relaciones Exteriores, para un cargo internacional como la OPS, no jugó un partido importante? Él tuvo que salir a hacer una campaña por varios países, se la pagó de su propio bolsillo. La gira se la pagó él, ¿no? Ajá. Y también pudo haberle molestado que el gobierno lo jopeara con el decreto de las cajillas del tabaco. Que no le habrá ayudado mucho para ser director de la OPS, ¿no? Sí, aunque ahí juegan otras cosas, ahí había un candidato brasileño, tiene un peso político, etcétera, juegan otras cosas, otras cuestiones de poder. Y es cierto que en Cabildo lo ven como un capital político también para acompañar a Manini, para ayudar en una fórmula. Lógico, obvio. ¿Qué otro? Con esa visión que tiene,
como vos decías, del ministro mejor posicionado, lo ayuda mucho a Manina para atraccionar. Acá me están escribiendo mensajes dirigentes del gobierno, dice Salinas intendente, hay que ver qué pasa. Yo te digo los mensajes que me llegan recién. Pero así del gobierno, estás hablando del oficialismo y no querés identificar un partido. Del oficialismo. La dejas ahí. La dejo ahí. Cuando hay alguien que no puede ser candidato presidencial pero que tiene buena imagen, intendente. Hay como 40 en la bolsa. El tema, con la salida de Salinas es el último outsider del gabinete de la calle Pou, ¿no? Recordemos, Pablo Bartol, Talvi. Claro, es el momento de los políticos. Ahora, el tema que acá queda a ver es ¿qué deja Salinas además de la gestión de la pandemia? Esa es una preocupación del presidente de la calle Pou en varias áreas. ¿Qué es lo que se está dejando? ¿Qué es lo que la gente va a ver que deja este gobierno? Me respondió Salinas. No te lo puedo leer porque tenemos que terminar a las 12 de la noche. Si empieza a sacar... Si querés, sin contar el manejo de la pandemia, te mando algunos hitos relevantes no pandémicos, después te lo reenvío, ¿no? Ley de rotulado frontal de alimentos del gobierno pasado, defensa ante la Cámara. Creación de agencia de evaluación de tecnología sanitaria. Creación de DIGEFI, llamado concurso público. Aplicación de la ley telemedicina. Y mientras la gente hace fila en las mutualistas. Y se quejan de que no hay medicamentos. Está bien. Bueno, pero Salinas entonces incógnita de qué va a ocurrir en el futuro. Que hablaba del tema de la pandemia, de Salinas. La pandemia lo ayudó muchísimo al gobierno en manejo de la imagen, ¿no? Ahora, pues yo pensaba, y Salinas 2028, con el tema de la pandemia, en 2028 nos vamos a estar acordando. Che, ¿te acordás aquella vez? En 2020 que vino aquella gripecina. Bueno. No va a ser en el futuro. No sé. No sé. La gente tiene corta memoria. La gente no se va a acordar de la pandemia en el 2024 cuando sea campaña. Lo dudo. Bueno, no va a ser elemento. El que la picó acá fue Fernando Pereira, ¿no? Después del retiro espiritual, que pidió bajar la pelota, pero salió a decir que Salinas deja el Ministerio de Salud Pública por disconformidad con el gobierno. Esas fueron sus declaraciones y el propio Salinas salió a cruzarlo en Twitter, en su propio Twitter. Le dijo, esa lectura no es correcta. La decisión es personal, intransferible y tomada serenamente en mi fuero íntimo ya hace un buen tiempo atrás. O sea, lo que Salinas dice, a ver, nosotros no sabemos, no podemos leer la mente. ¿Cuánto pudo haber jugado el tema del decreto de cigarrillos si le molestó? Que Cancillería no lo apoyara para el OPS. Quizás sí, pero como vos decías, ya estaba él tenía una decisión tomada de antes, ¿no? Y bueno, y lo dijo la esposa. En las últimas horas, la propia esposa de Daniel Salinas dijo, soy yo la que no quiere más, ¿no? Con una fusta acá que le salía. Claro, porque uno se olvida a veces de que uno es un ser humano, que hay una familia detrás y lo que supuso el coronavirus, ¿no? Que hay que estar 24/7 para eso. Pero bueno, obviamente que hay un juego político como el de Pereira diciendo que deja por disconformidad con el gobierno, porque así lo quiere plantear él, ¿no? Porque frente a mí está criticando al gobierno, ni que hablar con el decreto del cigarrillo. Fernando Pereira parece que tiene ahora un don de vidente, ¿no? Vamos a ver con el alquimista también, porque también estuvo haciendo declaraciones sobre Robert Silva. Esto fue en el semanario Búsqueda. Solamente me interesa ese fragmento que está puesto allí, cuando el periodista le dice blancos y colorados están en campaña, y Pereira dice sí desde el día que asumieron. Oh, ¿y ustedes qué? Le diría yo, ¿no? Más que nadie. Pero bueno, la velocidad en la que va la reforma educativa, dice Pereira, sin plan piloto ni presupuesto, no tiene ninguna otra explicación más que potenciar un candidato político. Entonces el periodista le dice, ¿Robert Silva está usando la ANEP para ser candidato? Desde mi punto de vista, sí. Podré equivocarme y si me equivoco solicitaré disculpas, ¿no? Pero por eso el apuro. Acá, de nuevo, ¿no? Cada uno puede opinar lo que quiera, ¿no? Pero lo que está afirmando Fernando Pereira es muy fuerte. Primero que Robert Silva quiere ser candidato, ¿tá? Y Robert Silva, a mí una semana antes ya me lo había negado cuando se lo pregunté en la radio y lo negó también hace unos días en Diamante FM, ¿no? Dijo, el lugar en el mundo para mí es acá, en la educación, y dijo textualmente, no pienso ser candidato. No pienso ser candidato. Igual lo que dijo Pereira es algo que dicen dirigentes del Partido Nacional, del Partido Colorado, ¿qué es lo que dicen? Del sector del Partido Colorado, ¿qué es lo que que Robert Silva es la figura que tiene que potenciar de candidato. Pero a mí no me parece mal que Fernando Pereira incluso... Pero yo dije hay dos cosas acá. A ver. Una, que diga, Robert Silva va a ser candidato, cuando Robert Silva te dice, no voy a ser candidato. Bueno, pero no podemos creerle a Robert Silva. Pero te puedo decir mi opinión. Pero lo otro que es muy fuerte es que le diga, está adelantando la reforma. Que estás apurando la reforma educativa para ser candidato. ¿Por qué? Porque déjame explicarle. ¿Puedo explicarle esto a la gente? No. Porque capaz que no lo sabe. Pero me dejás después. Sí, claro que te dejo. Claro. Robert Silva, como presidente del CODICEN, tiene que dejar ese cargo si quiere hacer campaña política en determinado tiempo. Entonces, lo que infiere Fernando Pereira es
quiere ser candidato y está apurando la reforma educativa, no porque él considere que la reforma hay que hacerla ya, porque es el compromiso con la ciudadanía, porque quiere mejorar ya. En el 2023 se empieza a aplicar los nuevos programas, saben que va a haber séptimo en vez de primero y segundo. No, lo hace porque él quiere ser candidato, entonces tiene que dejar el Codicen con determinado tiempo. Eso es lo que dice Fernando Pereira. ¿Por qué le parece tan grave si es lo que hacen todos los políticos? No, me parece grave. Qué horrible. Robert Silva está apurando la reforma porque quiere ser candidato. Los candidatos, los presidentes, apuran las medidas, apuran la reactivación económica cerca de las elecciones para ganar votos. Apuran la reforma de seguridad social, todo apuran. Para que es legítimo que ellos piensen así. Pero entonces después Fernando Pereira, que no se ofenda cuando alguien le dice determinadas cosas y hace una reunión para decir no, con la persona no, la persona te está diciendo que no. Y vos le estás atribuyendo una intención distinta a la que te está diciendo. No hay un ataque a la persona. Me sigue, hay mucho dirigente mirando. Me acaba de llegar un mensaje del Partido Colorado. Me dice, Robert Silva es el candidato colorado claramente lanzado. Después te cuento más detalles. ¿Lanzado? A la candidatura del 2024. Pero lo quieren lanzar seguro. ¿Él quiere? Él dice que no. Él dice que no porque además está en un cargo de donde no puede hacer política partidaria. Eso es muy importante. Y lo cierto es que Robert Silva no está haciendo política partidaria desde el cargo donde impulsa la reforma educativa. Pero pensá en los nombres colorados. Claro. ¿Qué nombres tiene el Partido Colorado? No Adrián Peña, Robert Silva y ¿qué más? Estoy totalmente de acuerdo con Robert Julio Silva. María Sanguinetti. Es uno de los nombres de más peso que tiene el Partido Colorado. Claro. Sí. Él está diciendo que no. Bueno, pero ¿cuántos conocemos que dicen que no? Álvaro Delgado dice que está pensando en la gestión. No, Álvaro Delgado no niega ser ser candidato. Pero dice que está pensado en la gente. Hablando de política... pero tampoco es vamos cierto. al tema... Cose dice que no va a ser candidato. Fernando Pereira dice que no va a ser candidato. No dice que no va a ser candidato. No como Robert Silva. Cose dijo que iba a llegar hasta... Cose dijo que iba a llegar hasta el final en la intendencia. Sí, hace un año y pico. Y Fernando Pereira que no iba a ser candidato. Bueno, hablemos de Carolina Cose. ¿Por qué? Porque la noticia de las últimas horas es ese juicio político que se le quiere hacer. ¿Por qué? Así lo votaron los ediles de la oposición en Montevideo. Porque convocaron a Carolina Cose y no se presentó. Lo dejó pagando. ¿Y qué dijeron? Eso, Mota, es demasiado. No nos contesta los pedidos de informes, la citamos y nos deja peinado, vestido, y entonces vamos a hacer el juicio político. Los escucho. Es un disparate lo que hacen los ediles, en este caso de la oposición de Montevideo, del Partido Nacional. Juicio político por pedido de informe o por no ir a una sesión de la Junta es un disparate. Más allá de que Carolina Cose pueda haber estado jugando a la mosqueta en el sentido de esconder alguna respuesta, como lo hacía con el Antel Arena, tiene un historial de no ser muy transparente en algunas cosas. Pero eso no amerita de ninguna manera una cosa como un juicio político. Recordemos que jurídicamente para que sea un juicio político la Constitución estipula en el artículo 93 que se tiene que violar la Constitución u otro delito grave. ¿Ya? Yo esto lo hablaba hoy con el constitucionalista Martín Rizzo. Entonces me decía, acá lo que por unanimidad se suele entender es que la violación de la Constitución, que pudo haberlo hecho Carolina Cose, no contestar los pedidos de informes de los ediles es una violación de la Constitución. Pero no se equipara a un delito grave. El espíritu de la Carta Magna es que tiene que ser una violación de la magnitud de un delito grave. O sea que acá no habría mérito para hacer un juicio político. Eso desde el punto de vista constitucional, si se quiere, ¿no? Yo creo que el planteo de los ediles del Partido Nacional es entendible. O sea, si vos haces un pedido de informe, te tienen que responder. Y además no se entiende por qué no va a responder en la Junta. Los intendentes nunca van. Nunca van los de Montevideo. Eso es lo otro que iba a decir. Ahora, presentar, como en ninguna parte del país, ¿no? O sea, Adriana Peña ha sido citada en la Intendencia de La Valleja durante meses. Un director, y mandan un director restándole importancia a ese órgano. Sí. Yo lo que entiendo es que acá se tiró el chico lejos, ¿no? O sea, porque juicio político por video de informe, pero tampoco es entendible la posición de Carolina Cose. Sí, ¿cuál es la razón? Mirá, si vos querés ser presidente de la República, ¿por qué no podés dar explicaciones en el órgano competente en el momento que querés? Presidente de la República o intendente de Montevideo. Claro. No. Si vos querés ser presidente de la República, está bien. Digo, ¿por qué no da la cara en el momento? Yo hablé con algunos ediles y me decían que estaban hartos del ninguneo de Carolina Cose. Y así como me pasan todas las intendencias. No, pero ¿sabes lo que me decían? Dice, en los, no sé, 30 y pico de años que hace, ¿no? Que están en la oposición, ¿no? Nunca vieron un ninguneo así, de no responder los pedidos de informes o de no presentarse, que antes más lo bien iban y respondían y se presentaban. Entonces fue el hartazgo lo que lo llevó a esta medida extrema. Eso es lo que me dicen. Se trata de ediles, ¿no? Los ediles generalmente no son muy bien vistos entre la población, no sé por qué, se considera que no laburan. Y no todos, pero tienen una visión política muy corta. O sea,
Me calenté porque Carolina Cose no viene y le hago juicio político. Carolina Cose está saltando en una pata. Claro. La dejan en primer plano los frenteamplistas encantados con que Carolina Cose a tal punto la dejan en primer plano que ella dio un mensaje a la ciudadanía. Y compartamos un pasaje de las palabras del intendente. ¿Qué tal? Quiero dirigirme a ustedes a propósito de la decisión de iniciar un juicio político en mi contra que se tomó en el día de ayer. Verdaderamente lo que sucedió en el día de ayer es un atropello republicano. Es un hecho inusitado y de una animosidad política sin precedentes. Atropello republicano, así lo definió. Después, es verdad, manejaba cifras y decía que en base a una agencia vinculada a Presidencia de la República, la Intendencia de Montevideo es la Intendencia que más responde a los pedidos de informes. Sí, pero le dice que le responde cualquier cosa. Sí, ¿no? ¿Sabés lo que me decían? No solo eso, sino que en estos días previos se apuró a responder como chorizo y no respondía seriamente. Claro, mandaba andar a consultar a la web de la Intendencia. Eso no es responder. Ahora, los blancos lograron lo que Carolina Cose no había logrado hasta el momento, y es abroquelar a todo el Frente Amplio detrás de Carolina Cose. En Uruguay y en la política, ser víctima paga. Y los blancos construyeron una víctima, Carolina Cose, que está siendo acorralada por un juicio político y la colocó ahora, vamos a tener una semana de Carolina Cose en primer plano. ¿Quiénes pierden en esto? Hablé con gente del entorno de Yamandu Orsi, que o sea, más allá del respaldo a Carolina Cose, no le gusta mucho, ¿no? Porque levantó. Y Laura Raffo es otra de las figuras que la dejan en un segundo plano. Hablando de Laura Raffo, la información que tengo es que ella no participó de la decisión de hacerle juicio político a Carolina Cose. Fueron los ediles, ¿no? Pero Laura Raffo no participó de esa decisión. No hay nadie con un poquito más de cabeza que le haya chiflado y digo, muchachos, no hagan esto. Por eso digo. Otra cosa, el juicio político no va a salir, ya sabemos, ¿no? Porque aparte, no, claro, más allá de desproporcionado, es algo que no tiene tiene futuro, porque para que la institución de la cosa tiene que haber legisladores de Frente Amplio que levanten la mano en el Senado. O sea, olvídate. Tienen ¿no? tanto para pegarle. Pero en fin, vamos a...